Te escucho. Bueno, con respecto al año, yo creo que es un año bisagra en la historia. La Argentina está cambiando de una manera espectacular. Con respecto a las universidades, creo que lo que dice es correcto en el sentido que es necesaria la educación, eso es fascinante. Pero me parece que se ha quedado un poco en el pasado, porque hoy tenés un acceso a la universidad que es mucho más antes que cualquier otra época en la historia. Y de hecho hoy venía por acá, por ejemplo, con un chico de Uber que trajo, está yendo a la universidad. Entonces no es para ricos, sino hay un montón de gente que está yendo a la universidad. Por supuesto que requiere un esfuerzo adicional. Pero además, hoy tenés el celular. Y los chicos están aprendiendo una cantidad de cosas con el celular que es espectacular. Con el YouTube, con una cantidad de temas. Y no es un chiste. Es un tema muy importante en todo el mundo. El acceso que tenés al conocimiento. Con un celular vos tenés 10.000 bibliotecas de Alejandría, por ejemplo, al costo cero. Que la gente no se da una idea de lo que significa la explosión de conocimiento, lo que significa el chat GPT. Vos podés tener un maestro especial para vos. Los chicos están aprendiendo inglés con Duolingo. Están aprendiendo, o sea, puedes aprender idiomas, puedes aprender un montón de cosas. Hoy no hay excusas, hoy tenés unas posibilidades extraordinarias. Los chicos están escuchando acá, estoy seguro que están aprendiendo cosas. Igual entiendo o creo entender, le voy a preguntar a Rocío, que es estudiante, que me parece que el concepto o lo que menciona el Papa tiene que ver con otra cosa, ¿no? Digo, me parece que es una bajada de línea que tiene más que ver con el conflicto que tuvo el gobierno con las universidades, ¿no? Sí, obvio. Acá lo que vemos es el Papa Francisco cada vez que sale siempre pega o trata, ¿no?, de hacer una mirada crítica hacia lo que es el gobierno oficial, y claramente si hay algo que capaz se olvida es que él es una de las personas que se vive sacando fotos con los que fueron los principales protagonistas de destruir la educación, de destruir básicamente que ese sueño o o sea, que un joven pueda elegir quién quiera ser, ¿no? O sea, hoy en día los chicos no cumplen, ¿no?, las 4 comidas diarias al día. Entonces, él apoyó un modelo económico o un modelo político, se saca fotos con gente que son los mismos que destruyeron hoy en día la educación en la universidad. Es verdad, como dice, no sé si él lo dice una cuestión crítica, pero hoy vemos que los chicos, los pobres, que cuando vemos los deciles y fue todo lo que se habló durante lo que fue el debate universitario, que los chicos pobres no estaban llegando a la universidad. En su momento el gobierno lo había dicho de una manera y generó una controversión muy grande, y después terminamos viendo que en realidad solamente favorecía el sistema universitario actual a las clases más altas, y muchas veces los que se reciben incluso son hijos de familias que ya venían, ¿no?, graduados. Entonces, lamentablemente el sistema argentino está totalmente quebrado y principalmente le afecta a los jóvenes, porque lo que hace es impedir que hoy en día los jóvenes tengan esta posibilidad de ascendencia social que incluso muchos de ellos pregonan, ¿no?, en discursos o relatos lindos. Entonces, lamentablemente yo no coincido en muchas cosas con el Papa Francisco o en esta mirada crítica hacia el gobierno, cuando, nada, ya sabemos que es un poco, ¿no?, hipócrita de ese lado. Y hay otro tema que para mí es fundamental entender. Nosotros trajimos a un premio Nobel a principio de año, o a mediados del año, que es James Heckman, que se habla de capital humano. El gobierno hizo un ministerio de capital humano. ¿Por qué? Porque mucho más importante que hablar de la universidad es hablar de lo que está pasando con los chicos antes de los 5 años. Porque ahí es donde está el problema. Nosotros tenemos un 25% de la gente que tiene un nivel muy precario en sus casas, en los primeros 5 años de vida. Ese es el momento donde se hacen los cerebros, donde se forman los cerebros. Entonces, lo que hace Heckman es explicar la importancia de las intervenciones de bajo costo y alto impacto, que cambian la formación de los cerebros a los chicos desde muy chicos. Está, por ejemplo, la Fundación Conin. Eso es espectacular lo que hace Conin, que hay que hacerlo tal vez con mayor escala a nivel del gobierno. Es ver el cerebro humano desde que está en el vientre materno, desde la concepción hasta los 2 años, duplica su tamaño, duplica la cantidad de conexiones neuronales. Y hay 2 aspectos fundamentales. Uno es la desnutrición infantil. Chile bajó a 0 prácticamente la desnutrición infantil y nos pasó el trapo. Nosotros estamos retrasados en eso. Y el segundo es la estimulación temprana. Y eso tiene mucho que ver con las mamás y con los papás. Esa estimulación temprana les multiplica las conexiones neuronales a los chicos. Cuando llegan a los 5 años de edad y entran al colegio, a la escuela primaria, o a los 6 años que entran a la escuela primaria, el partido ya está jugado. La mayor parte del partido ya está jugado. Mateo, que quiere preguntar, ya te doy, pero a propósito de esto que vos decís, la ministra Petovelo todo el tiempo lo manifiesta y lo dice, ¿no? Digamos, por eso obviamente fue contra los gerentes de la pobreza, los intermediarios, pero además el objetivo que persiguen desde el Ministerio de Capital Humano es que la familia vuelva
a comer en la casa, vuelva digamos, a que esto que vos decís de los 0 a los 5, y después también, por supuesto, pero se dé en el contexto de la mesa en la casa. ¿No? Sí, No en los comedores, que por supuesto tienen que estar, digo, pero que se vuelva a generar esa cosa del núcleo familiar. Y el otro punto que para mí es clave comprender y por cuál fue el éxito que tuvo en esa disputa con las universidades el presidente, es mostrar, bueno, ¿en qué gastan la plata? Gástenla bien. Claro. Porque no es que Argentina gasta poco en educación. Cuando uno compara los números, Argentina gasta bastante en educación. Gastamos muy mal. Por ejemplo, tenemos 3 veces más maestros por alumnos en las escuelas que Australia. Pero el nivel de educación de la Argentina es mucho peor que el de Australia. Entonces, ¿qué está pasando? Después hay un montón de gente que recibía contratos de la universidad y trabajaba para los gobiernos, para diferentes gobiernos. Y era pagado por la universidad. Eso era parte del presupuesto que aparecía como que iba a la universidad, pero en realidad estaba haciendo un trabajo para el gobierno. Con lo cual había un desvío de fondos. Y por eso pide las auditorías. Porque era muy conocido en los gobiernos anteriores, y no me refiero solo a los kirchneristas, me refiero a los gobiernos anteriores que utilizaban ese mecanismo. Entonces hay que empezar a poner transparencia en lo que se gasta y fijarse muy bien, Argentina tiene dinero, estamos en un momento muy complicado, por supuesto, porque venimos en el pozo después del 2011 para acá, es una estanflación. Y recién ahora estamos saliendo. Yo soy muy optimista, les digo, creo que Argentina empieza un cambio que es histórico, pues es un cambio cultural. La verdad que es doloroso escuchar al Papa decir esto, cuando uno mira lo que pasó en los últimos 20 años. Porque Argentina es el número 1 en educación en América Latina, los test de PISA. Y bajó del número 1 a estar entre 8 países que toman el test de PISA en América Latina. Con lo cual, nosotros fuimos hace 100 años atrás, estábamos entre los primeros países del mundo en educación. La destrucción que han hecho de la educación, la gente que él quiere, es espectacular. Es espectacular. Han destruido el sistema educativo argentino. O sea, es un desastre lo que hemos heredado. Así que yo creo que de acá en adelante va a empezar a cambiar todo esto. Pero va a llevar mucho tiempo. La destrucción que han hecho es fenomenal. O sea, la pobreza de Argentina era del 4% y llegó hasta el 54%. Ahora cayó fuerte porque está volviendo a crecer la economía, pero todavía estamos en 38,5% de pobreza. Y si tomás la pobreza de los chicos es todavía más grande. Con lo cual el nivel de pobreza es enorme. Cuando tenés un nivel de pobreza enorme, cuando tenés un nivel de destrucción de la educación que viene hace décadas, cargarle las tintas al gobierno que ha logrado bajar la inflación del 25% al 2,4% el último mes, que bajó el riesgo país, que lo dejaron en más de 2.000, bajó al 700 puntos, que logró que la economía tenga una reversión con un programa anti-keynesiano. O sea, yo no sé cómo van a ser los maestros keynesianos y los profesores keynesianos, claro. Porque acá se hizo exactamente lo contrario y se recuperó la economía, arreglando el problema de insostenibilidad que tenía la deuda. La Argentina tenía un riesgo de que no íbamos a poder pagar la deuda. Ya hoy cada vez menos gente cree que no vas a poder. Los títulos públicos se multiplicaron más de 2 veces. Ahora, con Mateo teníamos, perdón, pues tenía preparado también un tema con pobreza, justamente. Claro, ¿no? bueno, sí, respecto a lo que decía Agustín, los datos que dio a conocer el Ministerio de Capital Humano, basado un poco en proyecciones privadas, porque en rigor el INDEC recién en marzo del año que viene va a dar el índice semestral del semestre en curso, pero sí anticipaba esto que mencionaba Agustín, una caída drástica en la pobreza, promediada, estimada en 38,9 para el tercer trimestre, que es el que terminó en el mes de septiembre. Recordemos que había dado 53 en lo que fue el último semestre del año pasado, y que, bueno, perdón, en el primer semestre de este año dio 53%, y ahora mostraría entonces una caída tan fuerte por 2 factores claves: la baja de la inflación y con ella el precio de los alimentos, y por otro lado también lo que es la recuperación de la actividad, sobre todo en el sector informal, que es donde rápidamente te permite salir y entrar en la pobreza. Es decir, los que viven al día dependen mucho de lo cotidiano, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba preguntarle también a Agustín en base a la educación es, ¿se puede ser eficiente, se puede tener una adecuación pública mejor si no hay inversión o si hay una inversión menor? Pero para mí va a aumentar la inversión de a poco, pero por supuesto que sí. Se puede hacer mucho mejor, hay que hacer una revolución educativa. Hoy hay un cambio de paradigma en la educación inmenso en el mundo. En todo el mundo está en debate. Hay sistemas que yo creo que hay que ir hacia ellos, que incluso pueden ser estatales o privados, pero con muchísimo más libertad. Acá se ha utilizado la educación con 1.400 centros de adoctrinamiento docente. Y yo les demostré en la ciudad de Buenos Aires que los docentes estaban adoctrinados, no me invitaron nunca más. Pero ¿sabes cómo lo hice? Muy simple. Les puse en una presentación que les estaba haciendo 30 autores. Y les dije, seleccionen uno y les voy a hacer una pregunta sobre ese autor.
y después hice clic y bajaron 29 autores, y quedó uno solo. Y le dije, den vuelta el papelito a ver qué autor ustedes pusieron. Y todos habían elegido Marx. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los otros 29 autores eran liberales. Claro. Entonces estudian una sola parte de la biblioteca. No es culpa de los maestros, han sido adoctrinados ellos. Los maestros que me están escuchando, seguro que lo conocen a Paulo Freire, que es el marxista brasileño, el pedagogo marxista que dice lo que decía el Papa recién, que tiene la misma idea del pedagogo marxista brasileño, que es que salgan a hacer lío. Otra frase del Papa. Él busca que los chicos salgan a hacer lío. Lo que dice Paulo Freire es que los chicos tienen que sentirse oprimidos. La educación tiene que lograr que los chicos se sientan oprimidos. Es una cosa espantosa lo de Paulo Freire. Y eso está en toda América Latina. Que se sientan oprimidos para sentir una emoción, que les genera una hormona que en griego significa ponerse en movimiento. Y esa es la lucha de clases. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están oprimidos culpa del capitalismo. ¿Y Milei qué les hizo? Les cambió el juego. Le dijo, pará, es verdad, siéntanse oprimidos. Pero los que los están oprimiendo son los políticos, no es el capitalismo. Miren el capitalismo afuera. El capitalismo es espectacular. El capitalismo destruye la pobreza. El capitalismo no ha logrado que Occidente sea lo que es. Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Japón. Occidente no es un lugar geográfico, es un conjunto de ideas. Las ideas de la libertad. Las ideas que odia el Papa Francisco. Es un antiliberal. Es un antiliberal, es un drama, es dramático, porque uno puede ser de centro-derecha, de centro-izquierda, pero si sos antiliberal, es dramático. Fíjate lo que dicen las dictaduras. Él insinúa que hay una dictadura solapada en el gobierno de Milei. Lo que hay es una dictadura espantosa en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y él no dice nada de eso, y se reúne con esa gente, y acepta un crucifijo con la hoz y el martillo de manos de Evo Morales. ¿Se acuerdan de esa foto? Yo no me la olvido, no me la puedo olvidar. La verdad es que me enojó un poquito lo que dijo. No, está perfecto. Y un poco también lo decía Rocío, ¿no? Porque además es la máxima autoridad en un país católico, Sí, ¿no? Pero bueno, otro de los problemas que en la semana enfrentamos, o se enfrentaron, mejor dicho, tuvo que ver con la vicepresidente y la ministra de Seguridad, pero además es la ministra, te diría que preferida del presidente Milei. Terminaron, mira, agarradísimas. Hay una cita con la historia. El 19 vota el cambio. La libertad avanza, conjuntos. Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Habla de Nahuel Gallo, desaparecido o secuestrado por la dictadura venezolana. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad, no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Saludo, dice Victoria Villarroel. Le responde Bullrich. Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes y además elimina el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Bullrich está tratando de cobarde a la vicepresidenta de la Nación. La típica pregunta que yo siempre le hago a un vicepresidente, si va a ser el que toque la campanilla en el Senado solamente. Nosotros tenemos particionado el gabinete. En el caso de Victoria, su conocimiento de los temas de seguridad y defensa, pocas personas están a la altura de ella. Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes que emitir declaraciones, la próxima vez se informe. Los anuncios los va a hacer el presidente Milei a partir del 10 de diciembre, más allá del... Sino que la quieren a las dos y la responden. Qué final. Sí. Buen recorte. Qué frase. Excelente el informe. Rocío. Y bueno, hacia los propios, lamentablemente, o sea, es una lástima que esté pasando esto y que tengamos que hablar sobre una interna entre Patricia y Villarroel, más que nada porque los propios las quieren tanto a las dos, o sea, con sus diferencias, ¿no? Con su ideología, de dónde viene, etcétera, sino que la quieren a las dos y la respetan por lo que le aporta a este proyecto, que es fundamental lo que hizo Villarroel desde el Senado y Patricia desde el Ministerio de Seguridad. Muchos de los propios incluso no lo entienden, imagínate la gente común, ¿no? O sea, el tipo del kiosco, el peluquero, no entienden realmente lo que es esta interna, entonces es lamentable que pase eso. Solamente para mí lo que veo es que le termina dando una ventaja a lo que es la oposición, una oposición que está totalmente perdida, que no propone nada. Lo vemos el otro día a Axel Kicillof en una mateada en La Plata, diciendo bajó el consumo de la yerba porque no tiene datos reales para criticar, porque todos los datos reales del gobierno son verdes o a favor. Entonces es lamentable que él le termina sirviendo a la oposición que busca fragmentar de alguna manera lo que es esta fuerte o esta consolidación de un frente liberal, en este caso de derecha, con Patricia Bullrich,
con Victoria las matices que le aportan este proyecto y bueno, a mí no me gusta, espero que ojalá esto se revierta. Villarroel cuando dio la bandera blanca yo estaba contenta, pero bueno, después terminó pasando el siguiente conflicto con Patricia. No dudo de que se resuelva, pero bueno, no repito, o sea, no dejo de repetir que es totalmente lamentable. Sí, total. ¿Y no es positivo que haya borrado el tuit? O sea, como un elemento de que tal vez se equivocó. Sí. ¿No es positivo? En ese punto por lo menos bajó un cambio, ¿no? Pero parece ir en ascenso. Uno veía el archivo donde había mucha armonía e incluso los primeros meses del gobierno, dentro de todo, más allá de que esa famosa frase del jamoncito, pareció haber buen clima, se sacaban fotos juntos. Algo cambió en un momento y ahora cada declaración o cada tuit es peor. Ahora, el gobierno va a necesitar de Victoria Villarroel el año que viene para el Senado, teniendo en cuenta que justamente estas rispideces fueron parte de lo que provocó el desacuerdo respecto al senador Cuéllar, porque tal vez un buen diálogo entre presidente y vicepresidente hubiese evitado la sesión o hubiese llevado otro final. Pensando en un 2025 en el cual el gobierno va a necesitar sancionar algunas leyes, la vicepresidenta juega un rol muy clave y va a tener que haber diálogo, si no va a ser una escena parecida a la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en los 4 años del Frente de Todos. Y diálogo va a haber, o por lo menos hay, pero hoy por hoy lo mantiene únicamente el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Básicamente es eso. En más de una oportunidad, desde el mismo gobierno, incluso desmentían a los periodistas cuando decíamos la cosa no está bien, decían, bueno, inventan, y evidentemente ahora ya, digamos, ya no desmienten cuando tranquilamente vos podés decir que la dan afuera. O sea, literalmente te dicen, ya no es más parte del gobierno. Vos decís, no, es la vice y también es el poder legislativo. Desde ese lugar puedes decir, la cosa cambia, pero como bien decía Mateo, yo creo que desde ya es parte del gobierno. Pero el rol del vicepresidente es seguir los lineamientos del Poder Ejecutivo. El representante del Poder Ejecutivo en el Senado. Con lo cual, lo que pasa es que tal vez hay un poco de exceso de protagonismo, o de pretensión de protagonismo. Y la realidad es que el Poder Ejecutivo en Argentina es unipersonal. Y si Robertito le preguntara en la calle a la gente, nombren los vicepresidentes de la democracia desde el 83 para acá, ¿cuánta gente los puede hacer? En cambio, si le dicen nombren los presidentes... Espera. Sí, yo no sé si acá, como bien decís, si no la nombran a Villarroel. ¿Cómo? Yo no sé si en este caso no te la nombran. Pero no digo que no, por supuesto ahora está en vigente. Digo, no en todo momento cuando está en vigente sí, pero digo los que se recuerdan la historia. Cuando empezás a repasar la historia y corren los años, el protagonista son los presidentes, esa es la realidad. Después tenés actores de reparto y tenés algunas estrellas en los gobiernos. Por ejemplo, una estrella típica de la época de Menem fue Cavallo. Cavallo era una estrella, entonces tenés el protagonista que es el presidente y alguna estrella. ¿Cuántas otras estrellas se acuerdan de ese gobierno? En la calle pocas, yo me acuerdo de todos, pero porque soy profesional y estudiaba estos temas. Pero digo, si pregunta a Robertito en la calle, ¿quién se acuerdan? Cuando empezás a hacer esto, si lo mirás en lo que es un film, siempre tenés un protagonista, algunas estrellas invitadas y actores de reparto. Esa es la realidad. El protagonista es Milei y además es un presidente súper exitoso. Esa es la realidad. Pero con un rol institucional importante, Villarroel, ¿no? Como para calificar al actor de reparto, sé que no iba a eso, pero digo, es distinto que lo que puede ser un ministro que uno no puede decir lo corro. Es la vicepresidente y tiene, primero, además de que solamente puede ser corrida por juicio político. Y va a continuar perfectamente bien. Yo creo que esto se va a ir acomodando. Lo que pasa es que, ¿por qué tomamos como interna? Eso sería una pregunta que podemos hacernos. ¿Es una interna que la gente piense distinto? Y también, ¿por qué lo miramos con ojos de antigüedad? Hoy en las redes sociales la gente se expresa muy tranquilamente. Entonces, también es un tuit, es algo muy liviano. Capaz nosotros le damos la entereza que tiene, pero capaz ellas no, simplemente tuitearon. No, lo que pasa es que Bullrich respondió muy fuerte. No, claro. Y por otro lado, y te respondo, porque bien la pregunta que abriste, Melody, digo, el mismo gobierno es el que dice, acá la idea es una y el proyecto es uno. El que no se encolumna debajo de, afuera. Sí. No, pero... Entonces, digamos, que lo haga la misma vice, te responde un poco a la pregunta, ¿no?, que hacías. Yo sinceramente no creo que haya ningún tipo de divorcio ni nada por el estilo. Hay ruido, sí, puede ser, pero se van acomodando las cosas en el camino. Yo realmente veo un gobierno que está funcionando, que ha tenido mucho éxito. El Congreso ha tenido éxito. De hecho, cuando uno mira lo que pasó durante todo este año, teniendo muy pocos diputados en relación al total, tenía 38, ahora 40 sobre 257, y teniendo menos todavía en el Congreso, sin embargo logró sacar leyes, logró poner vetos y sostener los vetos, es decir, que logró avanzar. El año que viene es el año electoral, y el año electoral
todas las encuestas lo están mostrando, aún las encuestas más cercanas al kirchnerismo, la recuperación que está teniendo el presidente, y va a ganar las elecciones. Y va a ganar las elecciones, pero el año que viene va a ser un año de crecimiento económico, va a seguir bajando la inflación, la economía va a crecer probablemente un 5% anual, ya no porque lo digamos nosotros en Libertad y Progreso, lo venimos haciendo hace rato, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, lo dice el JP Morgan, están todos mirando que la Argentina va a crecer a un 5% anual el año que viene. Con menos inflación, con más crecimiento, con recuperación del salario real, va a ganar caminando las elecciones. Esa es la realidad. Entonces eso te va a ir acomodando a todos los actores y vas a ir viendo que los que van a tratar de salir del tablero van a perder votos.